Dicen que en los montes de Corrientes habita un lobo gigante que camina en dos patas, que se oculta en la oscuridad y sale a cazar cuando escucha risas alrededor del fuego. Esa noche, un grupo de amigos lo vio con sus propios ojos. Pero no fue la única vez que lo imposible tocó la realidad. Un joven, solo en un colectivo vacío, vio a una niña que nadie más vio. Otro hombre, bajo la lluvia, recibió ayuda de alguien que parecía humano, pero no lo era. Y una familia que buscaba tranquilidad encontró en su sótano algo que nunca debió despertar. Estas no son simples leyendas. Son relatos reales. Experiencias que marcaron a quienes las vivieron. Así que cerrá la puerta, baja la luz. Porque esta noche, el miedo te va a encontrar. En la oscuridad, el miedo susurra y el eco del horror responde. Historias escalofriantes y leyendas que no te dejarán dormir. Comencemos si no temes a escuchar lo que otros prefieren callar. Historia 1. El aullido del monte. Todo comenzó una noche cualquiera, allá por inicios del 2018. Una de esas noches que parecen normales, pero que terminan marcándote de por vida. Mis amigos y yo habíamos decidido hacer una excursión a una zona rural de Corrientes, en busca de naturaleza salvaje y un poco de aventura. Al llegar, nos instalamos en unas cabañas ocultas en lo profundo del monte, lejos de la civilización, del ruido y de cualquier ayuda. Esa noche encendimos una fogata y, como ya era costumbre, comenzamos a compartir historias de terror. Pero el bosque parecía observarnos en silencio, iluminado por una luna que bañaba todo con un brillo pálido, casi fantasmal. Fue entonces cuando apareció el encargado del lugar, un lugareño curtido por los años y las leyendas. Con voz baja y mirada inquieta, nos habló del lobizón, una criatura que, según dijo, aún ronda por esos bosques. Nos pidió que no hiciéramos ruido, que no lo provocáramos. Y su advertencia no sonó como una broma. Al principio lo tomamos como parte del folclore local hasta que los aullidos comenzaron. Primero, suaves y lejanos. Después, más cercanos, guturales, inhumanos. El ambiente se volvió denso, como si el mismo aire nos advirtiera del peligro. Entre los árboles, algo se movía. Una figura enorme, oscura, con ojos brillantes y un andar torpe, pero amenazante. No era un animal, y tampoco era un hombre. Era algo intermedio, algo que no debería existir. El pánico nos paralizó. La figura se mantenía cerca, observándonos, hasta que, con un aullido escalofriante, se lanzó hacia nosotros. Corrimos con el alma en la garganta hasta una de las cabañas. El encargado nos esperaba allí, como si supiera que vendríamos. Sacó un crucifijo de plata y lo colocó en la puerta. «No hagan ruido», murmuró. La criatura rondó toda la noche. Podíamos sentir su respiración del otro lado de la pared, su sombra pasando frente a las ventanas. Solo con la llegada del amanecer se desvaneció, como si el sol fuera lo único capaz de ahuyentarla. Desde entonces, ninguno de nosotros volvió a mirar al bosque de la misma forma. Historia 2. La niña del colectivo. Esto me pasó una noche cualquiera, pero nada volvió a ser cualquiera después de eso. Volvía tarde de trabajar. Cansado, subí al colectivo habitual. Estaba lleno, así que me quedé parado, con los auriculares puestos, perdido en la pantalla del celular. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté la vista, estaba solo. Todos habían desaparecido. Todos, menos una niña sentada al fondo. Confundido, me acerqué al chofer y le pregunté dónde estábamos. Me miró como si hubiera visto un fantasma. «¿Tú, de dónde saliste?», me preguntó. «Ya pasamos la última parada hace rato». Me abrió la puerta en una calle oscura. Antes de bajarme, le pregunté por la niña, pero al voltear, ya no estaba. Sin embargo, al mirar por la ventanilla, ahí estaba otra vez, mirándome fijamente con unos ojos vacíos. Mientras esperaba el siguiente colectivo, una farola comenzó a parpadear y un escalofrío recorrió mi espalda. Fue entonces cuando sentí un tirón en la ropa. Giré y ahí estaba. La niña.
Otra vez. Frente a mí. Cerré los ojos, y cuando los abrí, había desaparecido. Pero algo había cambiado. No recuerdo cómo llegué a casa, solo que, de repente, estaba frente a la puerta. Todo el trayecto se borró de mi memoria. Desde entonces, no puedo dejar de pensar en ella. ¿Quién era esa niña? ¿Qué quería de mí? Historia 3. El acompañante de la Ruta 38. Daniel, un vecino de Aguilars, vivió algo que hasta hoy no puede explicar. Todo ocurrió una noche de lluvia intensa, cerca de las 11:30. Volvía de Alberdi conduciendo por la Ruta 38 cuando una rueda trasera de su auto se pinchó. Se detuvo en la banquina, en un tramo completamente oscuro, con la única compañía del golpeteo constante de la lluvia y el susurro del viento. Mientras luchaba con el gato hidráulico, algo lo sobresaltó, una voz detrás de él. Un joven, desconocido, le preguntó si necesitaba ayuda. No había escuchado pasos, no había luces ni autos. Y lo más inquietante, su ropa estaba completamente seca. El extraño se quedó a su lado, ayudando en silencio. Incluso le pasó unos ladrillos para elevar el auto, pero ¿de dónde los había sacado? Cuando todo estuvo listo, Daniel quiso agradecerle. Le tendió la mano, y al tocarla, un frío inhumano le recorrió el cuerpo. Le ofreció llevarlo, pero el joven se negó. No se preocupe, su rueda ya está solucionada. Subió al auto, arrancó, y al mirar por el retrovisor, el joven había desaparecido. Pero la historia no termina ahí. A los pocos kilómetros, ahí estaba de nuevo. Caminando por la banquina. Lo reconoció de inmediato. Era él mismo. Y cuando pasó a su lado, el joven le sonrió y levantó la mano. Como si todo hubiera sido parte de un plan. Desde esa noche, Daniel no volvió a mirar a la Ruta 38 de la misma forma. Porque hay presencias que no se van. Acompañantes que no piden aventón. Solo se aparecen para que los recuerdes. Historia 4. La casa del susurro. Esta historia me la contó una amiga muy cercana. Una de esas personas que no cree en lo paranormal, o al menos, no creía hasta esa noche. Ella y su familia acababan de mudarse a una casa antigua en las afueras de un pueblo chico. Una casa grande, con paredes gruesas y ventanas de madera que crujían con el viento. Al principio, todo era normal. Pero con el tiempo, comenzaron a notar cosas extrañas. Todo comenzó con los susurros. En la madrugada, cuando todo estaba en silencio, se escuchaban voces suaves. Voces que parecían salir de las paredes. Al principio pensaron que era el viento, o quizás los caños viejos de la casa. Pero una noche, mi amiga se despertó y notó algo diferente. Los susurros decían su nombre. Venid. Estoy aquí. Acá abajo. El corazón le latía con fuerza. La voz venía del sótano. Pero ese sótano había estado cerrado desde que llegaron, con una pesada puerta de hierro y un candado oxidado. Nadie lo había abierto, nunca. Al día siguiente, su papá decidió revisar el lugar. Cuando lograron abrir la puerta, un olor a humedad y encierro inundó toda la casa. Bajaron con una linterna, y lo que encontraron los dejó helados. En una esquina del sótano había marcas en el suelo. Como si alguien hubiera estado durmiendo allí. Ropas viejas, una muñeca rota, y en la pared, tallado a mano. Yo nunca me fui. Desde entonces, nadie en la casa volvió a dormir tranquilo. 4 historias. 4 momentos en los que la realidad se rompió. Y algo oscuro se asomó del otro lado. Fue el lobizón, la niña del colectivo, el extraño de la ruta, o aquella presencia en el sótano. No importa cuál te haya dado más escalofríos. Porque lo verdaderamente aterrador es saber que esto no termina aquí. Hay más. Muchas más. Y quizás la próxima historia sea la tuya. Si todavía estás a oscuras, encende una luz. Si vas a salir, mira bien a tu alrededor. Y si escuchas un aullido en la noche, corre. Esto ha sido El Eco del Horror,
donde las historias nunca mueren, solo esperan en las sombras. Si lograste llegar hasta aquí, quizá te hayas ganado una noche tranquila, o tal vez no. Recuerda, el miedo siempre regresa. Hasta la próxima, si es que te atreves a volver.